Nos encontramos en la plaza vieja de Molina de Segura, en lo que era el corazón de la antigua ciudad medieval. Sabemos que Molina, por su entramado, era una pequeña población llena de sinuosas calles, formando casi un laberinto. Y bueno, cuando hace unos años se ha descubierto las murallas, también sabemos que era una ciudad de cierta importancia. Esta plaza era un poco el corazón de la ciudad, era la única zona que no estaba habitada, que estaba libre de edificaciones, y en esta plaza era donde pues, se celebraban mercados, torneos, donde se refugiaba a los animales cuando había crecidas en el río Segura, y también donde se albergaba a los habitantes que vivían extramuros. Cuando atacaba el enemigo, se refugiaban aquí dentro de la zona amurallada. También en esta plaza es donde se supone que acamparon las tropas del Cid Campeador el día que estuvo en Molina. Sabemos que el Cid, en el único lugar de la región que estuvo fue aquí en Molina, y posiblemente en esta plaza fue donde los soldados que lo acompañaban montaron su pequeño campamento. Hay una extendida leyenda a lo largo de la historia de Molina de que todo este barrio está horadado por una serie de túneles subterráneos, una especie de laberinto secreto. Molina, este barrio estaba construido sobre un cerro que al parecer estaba lleno de pequeñas cuevas. En época musulmana se excavaron esas cuevas, se fueron uniendo unas a otras por medio de pequeñas rampas, de escalinatas, de estrechos pasillos, hasta formar todo un entramado de túneles subterráneos. Se dice que se construyó ese laberinto para cuando el enemigo asediaba la ciudad, que como hemos dicho estaba amurallada, los soldados huían por ese túnel secreto, salían al otro lado del río. Se hablaba incluso de la Casa de los Moros, en la Torre Vieja de Alguazas, y eso lo aprovechaban para volver a atacar por la retaguardia y sorprender a los que habían asediado el pueblo. Se han contado numerosas historias relacionadas con ese laberinto a lo largo de la historia. Dice que era un laberinto en el que era muy difícil manejarse, que solamente gente muy experta sabía encontrar la salida, que estaba llena de trampas. Hablaban de lugares donde pisabas y caía una especie de guillotina que te cortaba la cabeza, o salían lanzas de los laterales y te atravesaban. Así que era muy enigmático y muy misterioso, ¿no?, el entrar en ese túnel secreto. Cuando los cristianos ya conquistan Molina, ese túnel defensivo pues entra en desuso, aunque varias viviendas tenían acceso por medio de sus sótanos a su interior. Y entonces pues se contaban historias, por ejemplo, de perros que habían entrado y que ya nunca salieron. Se contaba la historia de 3 niños que decidieron explorar por su cuenta ese túnel en el siglo XVIII, que se introdujeron, como estaba todo en el oscuro. Uno de ellos decidió salirse, pero los otros 2 continuaron, y cuando llegó la hora de la comida y empezaron a echarlos en falta, el amigo que había abandonado esa aventura confesó lo que había ocurrido. Dice que entraron hombres atados con cuerdas al túnel a buscarlos, pero que esos 2 niños jamás volvieron a aparecer. Así que, bueno, conforme se fueron construyendo casas nuevas en el barrio, se fueron derruyendo las antiguas, para que no ocurrieran desgracias de ese tipo, las casas que tenían acceso a ese laberinto secreto fueron tabicados esos accesos, y actualmente no hay ninguna entrada, ninguna constancia de ese supuesto laberinto del que habla la historia y la leyenda. Yo lo único que he escuchado fue a Matías, un señor de 93 años que vive aquí en este barrio, que cuando tenía él unos 25 años, estamos hablando de hace 70 años,
En una de aquellas casas que estaban en obra, los albañiles, al levantar un poco de suelo, descubrieron una entrada a un pasillo. Les daba mucho miedo a los albañiles entrar, habían escuchado esa historia de las guillotinas que cortaban las cabezas y las lanzas que atravesaban los cuerpos, y no se atrevían a entrar. Al final, Matías, junto a otro albañil, sí consiguieron introducirse en el túnel. Dice que avanzó como unos 25 metros, que todos los laterales estaban llenos de una especie de nicho, pero llegaba un momento en que ese túnel estaba tabicado y que no podían continuar. Ellos se salieron, la obra continuó, cerraron y ahí quedó para siempre oculto ese entramado, esa historia del túnel secreto subterráneo de Molina, que no sabemos si lo que tiene de historia y lo que tiene de leyenda.